Buenos días a todos al servicio de vida. Nuevamente es un placer compartir con ustedes en la tarde de hoy. Como iglesia, ¿verdad? Nos reunimos unidos por el Espíritu Santo, que nos une a todos independientemente de donde nos encontramos. Ese es el Dios a quien servimos, ¿verdad? No se limita a espacios, no se limita a lugares. Así que gracias por acompañarnos. Donde usted está la presencia de Dios. Y aproveche el tiempo para disfrutar, para alabar y para juntos entrar a la palabra en el día de hoy. ¿Qué tal si comenzamos cantando de quiénes somos, quién Dios nos ha hecho a través de su sacrificio en la cruz? Somos hijos, somos sus adoptados, ¿verdad? Él nos ha dado una nueva identidad dentro de su reino. Cantamos juntos. Soy yo para que el gran me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aun siendo yo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Y en su casa Dios sirvió al para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Amén. Bueno es celebrar, ¿verdad? Y recordar que somos hijos de Dios. No por nada que hayamos hecho nosotros, ¿verdad? Es algo que nos hace mantener una humildad increíble, porque no hay nada que usted y yo hayamos hecho para merecer, para obtener, ¿verdad? Este perdón, esta gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Así que por esa razón está al alcance de todos. Nadie está tan lejos de la gracia del Señor, porque es un regalo que Él entrega a aquellos que reconocen su condición y invitan a Jesús a su corazón, invitan a Jesús a ser su Señor y ser su Salvador. Así que vamos a cantar una canción que nos recuerda de un pasaje bíblico donde Jesús va caminando a la barca y va caminando sobre las aguas y hay una gran tormenta ocurriendo, ¿verdad? Y Pedro, ¿verdad? Decide pedirle al Señor que le permita caminar hacia donde estaba él. Y Pedro se sale de la barca y comienza a caminar, pero mientras va caminando, ¿verdad? En fe, comienzan las tempestades, ¿verdad? A asustarle. Comienza a dejar de mirar a Jesús
y poner su fe en Jesús y comienza a asustarse de que la tormenta es muy grande, es muy peligrosa y por lo tanto comienza a hundirse, ¿verdad? Así que Jesús lo levanta y lo trae a la barca, ¿verdad? Y es una buena ilustración para acordarnos que no importa la tormenta en la que estamos pasando, ¿verdad? Y claramente tenemos muchas cosas ocurriendo en el día de hoy. Podemos poner esta mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Salvador, quien nos sostiene. Amén. Cantamos. más allá de las barreras, a donde tú me llames, y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, y a tu nombre clamaré. Gracias, Señor, porque podemos declarar que somos tuyos, que aunque vemos la tormenta, Señor, aunque a veces la tormenta nos abruma, sabemos en quién confiamos.
y no hace que sea más fácil, Señor. No hace que lidiar con enfermedades, lidiar con familiares que andan en enfermedades, Señor. Ver el cuerpo deteriorarse, Señor, lo hace más fácil. Ver la situación financiera, Señor, en el momento no pareciera que es suficiente, Señor, pero vemos al futuro. Vemos que tú has hablado del final, que tú nos has prometido, Señor, que tú enjugarás todas lágrimas, Señor, que tú sanarás toda enfermedad por siempre, que tú serás nuestro sol, que ya no habrán tormentas, Señor, que estaremos en tu presencia por siempre, Señor, que divisiones raciales, divisiones dirigidas y cargadas por el pecado, Señor, que la violencia, Señor, que los insultos, que todo, Señor, lo que vemos en este mundo que está causado por el pecado no será más una vez tú regreses en gloria, Señor, y redimas la creación, Señor. Así que anhelamos y esperamos ese momento, Señor. Y mientras tanto, Señor, te pedimos que traigas paz a nuestro corazón, que nos llenes de esperanza aún en el momento difícil, sabiendo que tú no has perdido el control. Ayúdanos a descansar en tus promesas, Señor, y ayúdanos a ir delante de tu presencia, Señor, y llorar, Señor, y gemir sabiendo que tú nos oyes, Señor, que tú padeces y sientes con nosotros, Dios. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús, porque sabemos que nos oyes. Queremos entrar a tu palabra en el día de hoy, queremos escuchar tu voz. Así que usa al hermano Byron, usa tu palabra, Señor, y abre nuestros corazones para que el Espíritu Santo haga la labor. Todo te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Esta Biblia le pertenecía a mi mamá. El jueves marcó 5 años desde que mi mamá partió a la presencia del Señor. Ella amaba al Señor, pero también amaba mucho a su familia. De hecho, su familia era su seguridad, era su todo, su identidad. Y fue mi papá el primero que falleció, y eso fue un dolor casi insoportable para mi mamá. Unas semanas después, la mamá de mi mamá falleció, y luego mi mamá empezó a cuidar de mi abuelo, el papá de ella, durante más de un año hasta que él al final falleció. Y pasaron un par de años antes de que ella empezara a recuperarse de todo esto, y todavía no había realmente recuperado, pero recibe un diagnóstico de que ella tiene cáncer al cerebro. Y el Señor nos dio un año con ella. Fue un año muy dulce. El Señor fue completamente fiel y bueno durante todo este tiempo. Pero uno de los pasajes que mi mamá marcó en esta Biblia, y de hecho que ella quería que fuera leído en su funeral, fue del Salmo 34, un pasaje que ministró bastante a ella, pero que también expresaba lo que ella sentía en su corazón. Solamente leo para introducir lo que vamos a platicar en este día, una selección corta de este salmo. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Ahora, ¿cómo es que uno puede tener gozo en medio del sufrimiento? ¿Cómo uno puede tener gozo en medio de tanto sufrimiento? Nosotros estamos viviendo en tiempos donde el sufrimiento abunda. He compartido la historia de mi mamá. Al final de su vida, el sufrimiento abundaba en la pérdida de sus seres queridos y luego
su propio proceso de partir a la presencia del Señor, pero ella aprendió a tener gozo en el sufrimiento, y Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, quiere que nosotros también aprendamos a tener gozo en medio del sufrimiento. Pedro una vez escribió una carta a creyentes en cierta región del Imperio Romano y les escribe porque ellos estaban sufriendo y Pedro quería ayudarles. Pedro quería animarles y quería enseñarles cómo enfrentar el sufrimiento. Entonces, abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro que tenemos en el Nuevo Testamento, y vamos a empezar a leer en el primer versículo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Pedro escribe con la autoridad de un apóstol. Y en el caso de esta carta, como el caso de las demás cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, bajo la inspiración de Dios. O sea, esta carta no es solamente palabra de Pedro, es también palabra de Dios. ¿Y a quiénes escribe Pedro? Pedro escribe a creyentes en Cristo, pero él no les describe así. ¿Cómo les describe? Les describe como los elegidos, extranjeros, dispersos, santificados por el Espíritu para obedecer y ser redimidos o literalmente rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro usa expresiones que se usaban para describir a los judíos durante el tiempo del exilio de la tierra prometida. Él les dice a los creyentes que son pueblo escogido de la dispersión. Los creyentes que vivían en esta región, que hoy en día es Turquía, la verdad es que no eran judíos en su mayoría. La región era una región muy diversa, étnica y también a veces lingüísticamente. Pero Pedro les habla como si sí fueran judíos. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque desde tiempos antiguos, desde la eternidad pasada, Dios tenía planeado salvarlos para que fueran parte de su pueblo, salvarnos a nosotros también, si somos creyentes en Cristo, para que fuéramos parte de su pueblo escogido. Si tú eres creyente en Jesús, tú puedes saber con seguridad que Dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo. Aquí Pedro lo describe como previsión o el conocimiento previo de Dios. Según el conocimiento previo de Dios, Él nos escogió para ser santificados, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Dios ha obrado en ti mediante la obra santificadora de su Espíritu para que tú obedezcas el Evangelio y obedezcas a Cristo y seas redimido por la sangre. Y este es un tema muy importante en la carta de Pedro, pueblo escogido. Pero otro tema muy importante es este concepto que él menciona de que son extranjeros. De que son extranjeros. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar, nuestra patria es otro. Pero ahora Pedro va a empezar a decirles y a decirnos a nosotros qué es lo más importante para poder enfrentar el sufrimiento en la vida. Leamos juntos. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Pedro está tan emocionado que todo lo que vamos a ver en el día de hoy, que son 12 versículos en nuestra Biblia, representan una sola frase, según la escribió Pedro en el griego original. Pedro está asombradísimo de la misericordia de Dios y de la salvación tan grande que Él nos ha dado. En toda esta sección, Pedro no nos exhorta a hacer nada. No nos pide hacer nada. Es como si Él dijera, solamente siéntate, escucha, mira y asómbrate de la salvación que Dios te ha dado. Alabado sea Dios, dice Pedro. ¿Por qué le alaba a Dios? Por su misericordia. Se ha observado que la gracia es darle a alguien lo que no merece. Y la misericordia es no darle a alguien lo que sí merece. ¿Ves? Había un problema en nosotros. Se llama el pecado. La Biblia nos dice en Romanos 6:10 que no hay justo, ni aun uno, que todos pecaron. Si todavía tenías dudas sobre el hecho de que todos pecamos, solamente revisa las noticias de las últimas semanas y creo que te vas a convencer de que hay pecado en todos nosotros. Y este es un gran problema, porque Dios es justo. Y Dios es santo. Y Dios tiene que pagar a cada uno según sus obras. Pero la paga del pecado es muerte. Y no solamente la primera muerte, sino la segunda también. La separación eterna de la presencia y bendición de Dios. Pero Dios, como escribió Pablo en otra parte, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. A los que creemos, Dios nos ha dado vida junto con Cristo por su misericordia. Te pregunto, ¿tú has creído en Jesús? O sea, no digo que si crees que Jesús exista, o sea, todos saben que Jesús existió. Tampoco hablo de que si crees que Jesús es el Hijo de Dios, que tomó carne humana, que murió, que resucitó, que ascendió al Padre y está a su diestra. Hasta los demonios creen eso y tiemblan. Lo que te pregunto es si has creído en Cristo para perdón de tus pecados. Si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personalmente. Si no lo has hecho, hoy es el momento perfecto y el momento indicado para hacerlo. Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo donde todo es tan incierto. Y si siempre podíamos decir nadie sabe lo que va a traer el día de mañana, más en este tiempo. Ninguno de nosotros sabe. Si no has creído en Jesús, por favor, cree en Él, entrégale tu corazón para que Él te limpie, te rocie con su sangre y quedes limpio, listo para obedecerle con la ayuda de su Espíritu.
cree en Jesús. Nuestra salvación es asombrosa porque es resegura. Es resegura nuestra salvación porque se originó en Dios y no en nosotros. Él nos escogió de antemano y obró en nosotros para que respondiéramos al Evangelio. De Él fue la iniciativa. Y por si tenemos alguna duda en cuanto a la seguridad o la reseguridad de nuestra salvación, Pedro nos señala la herencia eterna que nos espera y que es nuestra. Él dice, nos ha hecho nacer de nuevo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Me parece que Pedro quiere recalcar que esta herencia es segura. Porque él nos dice, y se repite, ¿verdad? Indestructible, incontaminada, inmarchitable. O sea, es indestructible. Nada de afuera la puede destruir. Es incontaminada. Nada desde adentro la puede destruir. Y es inmarchitable. El tiempo no la puede destruir. Nuestra salvación es 3 veces segura. Es una herencia duradera. Pero, por si todavía tienes dudas, Dios dice que esta herencia está reservada para ti. Reservada, o sea, tiene tu nombre ya. Las herencias tienen sus herederos. O sea, si yo te dejo una herencia de $10 millones, que ojalá que los tuviera, y lo pusiera así en mi testamento, que son para ti, nadie más puede reclamar ese dinero. Es tuyo, tiene tu nombre. Y así es esta herencia, está reservada ya para ti. Bueno, de repente me dirás, no es la herencia que me preocupa. O sea, yo sé que la herencia allí está segura y todo. Soy yo el que me preocupo, el heredero. O sea, yo siento que de repente no voy a llegar hasta el final de este camino cristiano, de esta vida de seguir a Jesús. Tengo miedo de que yo pueda perder mi salvación. Mis tendencias y mis tentaciones pecaminosas son demasiado fuertes. Y la atracción de este mundo más fuerte todavía. No sé si de repente yo podría abandonar a Cristo antes de llegar a la herencia. Bueno, Pedro dice, creo que no entiendes. Tu salvación no tiene su origen en ti y no se asegura por ti. Se asegura por Dios. Dios es el que asegura nuestra salvación final. Él dice, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. El poder de Dios que te salvó también te protege hasta que llegues a tu salvación final. O sea, Dios está guardando la herencia para ti y Dios te está guardando a ti para la herencia. Así Dios guardó a Pedro mismo y también a los otros apóstoles. Porque leemos en Lucas 22, 31 y 32, que Jesús le dice, Simón, Simón, que es el primer nombre de Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú,
Cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús guardó a Pedro y usó a Pedro para guardar a los demás apóstoles. Sea la manera que Dios use, sea el medio que Dios escoja para cada situación, Él nos guardará. Por eso Jesús pudo decir en Juan 6, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Lo primero que Pedro nos dice es que nuestra salvación es re segura. Pero también nos dice que nuestra salvación es re gozosa. Tan gozosa que hasta en medio del sufrimiento nos podemos gozar. Dice lo siguiente: esto, o sea, esta salvación futura y segura, es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Pedro dice que a pesar de las diversas pruebas que les han sobrevenido a los creyentes, nuestra salvación nos es motivo de gran alegría. Los apóstoles, incluyendo a Pedro, vieron al Señor Jesucristo vivo, luego muerto y luego resucitado. Pero Jesús les dijo: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Tanto los destinatarios originales de esta carta como nosotros somos de este grupo. Como dice Pedro, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. ¿Verdad? Pedro sí lo había visto. Pero dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Este gozo indescriptible, hasta en medio del sufrimiento, va junto con la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento que describe Pablo en Filipenses. Si has mirado alguna vez a un creyente maduro en Cristo pasar por el sufrimiento, tú has observado la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento y el gozo indescriptible y glorioso en su salvación. Mi familia y yo tuvimos el privilegio esta semana de pasar tiempo con una familia que nos es muy querida, muy especial. Es una familia que sirve al Señor al 100. O sea, viven por fe, le han entregado su todo y le están sirviendo al Señor, confiando en el Señor. Pero ahora, en estos días y en este año, están enfrentando una situación muy dura de salud. Y
aunque el pronóstico no es nada favorable, nosotros vimos en ellos y vemos en ellos una paz que no se puede explicar humanamente. Hemos visto en ellos un gozo que rebosa en ellos, porque ellos saben que las promesas del Señor son fieles y que venga lo que venga, nuestra salvación es re segura y por lo tanto re gozosa. Y no hay nadie ni nada que les puede robar ese gozo a nuestros amigos. Pero fíjate que sí vendrán pruebas. Habrá sufrimientos para el cristiano. De hecho, por eso Pedro tuvo que escribir esta carta en parte, porque muchos se asombran cuando vienen aflicciones a su vida después de haber creído en Jesús. O sea, dicen, ¿no es creer en Cristo algo bueno? ¿No es esto lo que Dios quería de mí? Entonces, ¿por qué al hacerlo vienen aflicciones a mi vida? O sea, ¿por qué al hacer el bien me llega el mal? Pedro va a tocar ese tema bastante en su carta, pero podemos ver hasta en la introducción que estamos mirando hoy que las aflicciones son parte de seguir a Cristo. Las aflicciones son parte de seguir a Cristo. Pedro dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. El fuego purifica el oro. Y de la misma manera, si nuestra fe es real, las pruebas la purificarán. Si solo es superficial, emocional, o sea, una fe de labios nomás, no será así. Las pruebas la destruirán. Las pruebas revelan el carácter de nuestra fe. Y son duras las pruebas, pero nos gozamos porque nuestra fe, al ser probada, sin lugar a dudas, obtendrá su objetivo, que es nuestra salvación final. Nuestra salvación es re segura, es re gozosa, pero para Pedro es también re asombrosa. Pedro se maravilla de nuestra salvación. Él dice que hasta los profetas del Antiguo Testamento se maravillaban de la salvación que Dios estaba preparando para nosotros. Leamos. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo o a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Hasta los ángeles se maravillan de nuestra salvación. Pero te tengo una pregunta. Si Pedro se maravilla de tu salvación y los profetas de la antigüedad se maravillaban de tu salvación y los ángeles se maravillan de tu salvación, ¿tú te maravillas de tu salvación? ¿Tú te maravillas de la salvación que Dios te ha dado y que ha preparado para ti? ¿Tú estás esperando y buscando y anhelando en estos días mayormente la salud y la solvencia?
O tal vez en otros tiempos lo que esperabas en la vida era alcanzar una estabilidad, una comodidad, una tranquilidad. Si tu esperanza está en estas cosas, te tengo que decir, a la larga, la vida te va a desilusionar. ¿Dónde está tu esperanza? Dios quiere que pongas tu esperanza plenamente en la salvación que Él ha preparado para ti. Una salvación segura, gozosa, maravillosa, garantizada para ti. Porque si no, la vida te va a ser muy difícil. Las aflicciones son parte de seguir a Cristo. Y no son diseñadas para destruirte, sino para desarrollarte. Pero si lo que más anhelas es la salud y la solvencia, las aflicciones te van a robar las cosas que tú esperas. Pero si tu esperanza está plenamente en Cristo y en la salvación que Él ha preparado para nosotros, nada te puede robar lo que esperas. Tu esperanza estará firme y tú también lo estarás, hasta en medio de la aflicción y el sufrimiento. ¿Dónde está tu esperanza? Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por ayudarnos a ver lo asombrosa que es nuestra salvación. Cosas que les asombran hasta los ángeles. Señor, ayúdanos a enfocarnos en lo que nos espera. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en las cosas eternas y no en estas cosas temporales, Señor. En lo que es seguro y no las cosas vulnerables de esta vida. Señor, pedimos que nos prepares para enfrentar la aflicción, porque sabemos que vendrá. Señor, ayúdanos a poder gozarnos hasta en medio de las aflicciones, Señor, deleitándonos en la salvación tan increíble e inmerecida que nos has dado en Cristo. Señor, si hay alguien mirando en este día que por primera vez quiere recibir esta salvación, esta herencia eterna, Señor, pedimos que lo ayudes a creer de todo corazón. Señor, a creer que Cristo es el sacrificio perfecto y que su sangre le limpia de todo pecado y que su Espíritu Santo va a venir a morar dentro de él o de ella y le va a ayudar a vivir esta vida cristiana imperfectamente, pero sinceramente hasta el final. Señor, escucha nuestra oración y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a aprovechar un momento para expresar esto que hemos dicho con nuestros labios, con nuestros corazones. Ahora lo queremos cantar con nuestras voces. Mi esperanza está en Jesús. Cantemos. Entre nosotros, cuán alto monte parezca escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer